Hola, su servidora, psicóloga Enriqueta Páez Gutiérrez, perteneciente a CRIE, a la zona 12 de Educación Especial de la Secretaría de Educación Jalisco. Hoy vamos a ver la segunda sesión sobre la inteligencia emocional y vamos a entrar en el concepto de lleno de lo que es inteligencia emocional. Meyer y Salovey en 1997 dan la definición de inteligencia emocional y nos dicen que es la capacidad para percibir, valorar y expresar las emociones con exactitud, para generar y acceder a sentimientos que faciliten el pensamiento, para entender las emociones y el conocimiento emocional y para regular las emociones y promover el crecimiento emocional e intelectual. Su definición parecería muy compleja, sin embargo, maneja 4 puntos esenciales. Meyer y Salovey nos dicen que estos 4 elementos se van a ir desarrollando de manera alternativa y que pueden irse desarrollando en el individuo al mismo tiempo. Sin embargo, para su estudio nosotros los vamos a dividir en estos 4 y vamos a ir viendo los primeros 2 que, de acuerdo a mi experiencia, creo que son los primeros para poder llegar a los segundos, que es la autorregulación y la facilitación del pensamiento. El primer elemento o el primer paso va a ser la percepción, evaluación y expresión de las emociones. Esto es, que tú aprendas a reconocer tus emociones. En la medida que tú aprendes a reconocer tus emociones y aprendes a expresarlas, vas a aprender a reconocer las emociones del otro de manera adecuada. Vamos con un ejemplo práctico. En el carro muchas veces vamos en camino y yo voy tranquila, voy escuchando mi música, voy muy relajada y de repente alguien me empieza a aventar el carro, me toca el claxon y de repente incluso hasta me ofende. ¿Y qué hago yo? Reacciono y empiezo a ofenderlo y también le contesto y llego enojadísima al trabajo. Y aquí es donde, a ver, primero tengo que aprender cuál es mi emoción y cuál es la emoción del otro. Yo iba tranquila, yo estaba tranquila, yo iba en paz, yo iba escuchando mi música. ¿Por qué entonces me enojo por la emoción del otro? El otro probablemente venía enojado, venía con prisa, venía preocupado. Pero en el momento en que yo no logro reconocer mi emoción, es muy fácil que me enganche en la emoción del otro. Así que el paso va a ser esta identificación de tus emociones. ¿Qué ejercicios podemos hacer para que tú logres aprender a percibir tus emociones y a identificarlas? Primero, te invito a que te sientes un rato en la tarde o en la mañana, a la hora que tú quieras durante el día, e identifiques 2 situaciones que te incomoden. Esas 2 situaciones que te incomoden, piensa sobre ellas. Después, reconoce qué sensación te causan, cómo te sientes ante esa emoción, cómo reacciona tu cuerpo y qué haces ante esa emoción. Y exprésala con palabras. ¿Cómo estás? ¿Estás enojado? ¿Estás feliz? ¿Estás triste? ¿Qué es lo que sientes en realidad en esa emoción? Es decir, ¿qué causas te causan? ¿Qué estímulos te causan? ¿Qué emociones? Voy a un ejemplo práctico. A mí me molesta mucho la impuntualidad. Y me llegué a dar cuenta hasta después de mucho tiempo, porque a veces alguien llegaba tarde y yo ya estaba de malas, yo ya estaba molesta y todo el día estaba molesta y ya no podía disfrutar el resto del día, de la convivencia. ¿Por qué? Porque había llegado tarde esa persona. Hasta que aprendí a identificar que a mí me molesta esa parte. Entonces, ¿qué sucede? Ok, yo tengo que aprender a manejar qué voy a hacer con esa molestia. Pero lo primero es identificar qué emociones son qué estímulos me causan qué emociones. Ese es el primer elemento. El segundo paso es este conocimiento emocional, que quiere decir que tú etiquetes tus emociones con el significado y la relación con el significante. Muchas veces yo puedo decir estoy muy enojada y en realidad lo que tengo es mucha tristeza. Cuando hablamos de la depresión o los duelos, la mayoría de la gente a veces está triste, pero en realidad lo que hay de fondo es un enojo porque no entienden qué fue lo que pasó, no pueden asimilarlo y no pueden aceptarlo. Y en realidad entonces lo que hay dentro de esa persona es enojo. En la medida que sale ese enojo, se empieza a solucionar esa emoción. También sucede lo contrario. Hay personas que están muy tristes, muy enojadas, y en realidad lo que hay de fondo es una gran tristeza. Aquí les recomiendo que escuchen un cuento que se llama La tristeza y la furia de Jorge Bucay. Lo pueden bajar en internet para que lo escuchen y les va a dejar muy claro esta diferencia. Cómo podemos manejar una emoción o decir que tenemos una emoción cuando en realidad es otra.
Pensemos en un niño que está haciendo un berrinche. De repente lo regañamos y le castigamos y le gritamos y le decimos, ¿por qué no te callas? Y en realidad no nos damos el tiempo de ver qué es lo que en realidad pasa en él, cuál es su emoción. Y muchas veces la emoción del niño es que está triste, ¿sí? Me quitaste el juguete, no me dejaste hacer esto, y eso le genera gran tristeza o gran frustración. Y la manera en que lo expresa es a través de su furia, de su enojo, grita, se molesta. En esta medida, nosotros tenemos que aprender primero a conocer nuestras emociones para poder después conocer las emociones en el otro. En esta actividad también te voy a pedir que tú empieces a identificar qué cosas te generan alegría, qué cosas te generan tristeza, qué cosas te enojan, qué cosas te dan miedo, ¿sí? ¿Qué cosas te asustan o te asombran? Date el tiempo para sentarte y pensar en todo lo que hay a tu alrededor. ¿Qué sucede cuando estás en casa? ¿Qué sucede cuando estás en el trabajo? ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es tu percepción de lo que está alrededor tuyo y qué genera o qué sensaciones te genera? Vamos a trabajar esos dos pasos, conocimiento emocional y percepción de las emociones. Es decir, no solo cómo se llaman, sino qué las generan. Te invito a que me sigas en la siguiente cápsula. Gracias.